puede pedir una. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tenemos Biblia? ¿Sí? Ok. Bueno, dice la palabra de Dios. Dones de poder hacer. Los dones de poder son la manifestación del poder de Dios a través de nosotros. Entonces, ¿qué son los dones de poder, amada iglesia? La manifestación del poder de Dios a través de nosotros. Como adorábamos al Señor, necesitamos la manifestación del poder de Dios a través de su iglesia, a través de cada uno de los que estamos aquí para evangelizar. Gloria al Señor. Déjame compartirte que estos dones de poder son el don de fe. Hay un don que se llama don de fe. El don de fe es muy importante. El don de fe va a ser la unión entre los otros 8 dones para que tú puedas manifestar el poder de Dios cuando evangelices a los que no han sido alcanzados para Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando del don de fe. Vamos a hacer mucho énfasis en el don de fe. Yo necesito la fe para poder articular los otros 8 dones del Espíritu Santo y ser efectivo en el evangelismo de milagros. Amén. Los dones de poder son el don de fe, los dones de sanidades y el hacer milagros. La palabra de sabiduría, como vimos la semana pasada, amada iglesia, siempre libera el don de fe. ¿Por qué el don de sabiduría y de ciencia siempre va a liberar el don de fe? Porque necesitas creerlo. Entonces, cuando Dios te usa en el don de conocimiento y de sabiduría, ahí el Señor también utiliza el don de fe a través de ti. Gloria al Señor. ¿Para qué lo utiliza el Señor? Para entrar en acción en el evangelismo de milagros. Entonces, si te das cuenta, los dones de poder van muy relacionados al servicio. ¿Hacia quién? Hacia las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nuestro hermano que nos visita hoy, cuando tú oras por las personas, entonces ahí Dios te usa en los diferentes dones. ¿Para qué? Para su gloria. Amén. Entonces necesitamos hacer del servicio una habilidad en nosotros, verlo como cuando comemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces comemos al día? 3 veces. Así el servir a Dios debe de ser parte de nuestra vida diaria, el alabarle, el adorarle, ¿verdad? El darle clase a los niños, el discipular, el evangelizar. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, amada iglesia, cuando sabemos lo que Dios quiere que se haga por medio de una palabra de sabiduría, tendremos el valor de operar en el don de fe al hacer milagros y los dones de sanidad. Entonces va a venir una revelación a tu vida. Quizás ya ha venido, quizás Dios te ha puesto a través del don de sabiduría, ¿verdad? Y de conocimiento, que ores por una persona, pero quizás no te has atrevido. Hemos tenido testimonios que Dios les pone que le compartan a una persona y días después muere. Eso es porque Dios te utiliza o te quiere utilizar para que esa persona sea salva. Entonces, a pesar de que muchas veces no lo hacemos, las personas que han dado el testimonio manifiestan que se arrepienten de no haberlo hecho. Eso es Dios hablando a través de ti. ¿Para qué? Para que evangelices. Amén. Pero Dios es bueno y Dios te va capacitando. Aleluya. Muy bien. Vamos a definir el don de fe. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es una fe sobrenatural para un momento. Di conmigo, el don de fe es una fe sobrenatural para un momento específico. Gloria al Señor. Amén. Entonces, el don de fe te viene dado sobrenaturalmente para servir a Dios en el evangelismo y en un momento específico, con un propósito específico. No te debe de dar pena. Por ejemplo, ahorita que estábamos en la alabanza, el Señor me puso a orar por él. Estaba yo aquí, desde el altar empecé a orar. ¿Por qué empiezo a orar? ¿Y por qué oré en lenguas? Bueno, oré en lenguas porque humanamente mi entendimiento no alcanzó a discernir cuál es la necesidad de él, pero el Espíritu sí, el Espíritu Santo sí, y el Espíritu mío, que es uno con el de Cristo, sí sabe. Entonces por eso empecé a hablar en lenguas. Y yo sé que el Señor me escuchó y que el Señor ha tocado el corazón del hermano. Amén. Entonces, así funciona, pero tenemos que ser valientes. Dios nos da la fe para ir
orar, ¿verdad? Y que el Señor nos dirija. Vas a experimentar muchas situaciones, cada situación es diferente. Amén, gloria a Dios. Entonces, para eso es el don de fe, es una manifestación sobrenatural para un momento y propósito específico. Es un don de poder para realizar cierta tarea en cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos en un momento particular. Cuando la palabra de sabiduría es dada diciéndonos cómo hacer cierta tarea, encenderá el don de fe para llevar a cabo confiadamente la tarea de acuerdo a lo que Dios ya ha planeado. Entonces debes de dejarte llevar por el Espíritu Santo. Él te va a guiar y Él te va a dar la fe suficiente para predicar o para adorar con valor, para evangelizar con valor. Él te va a decir por qué persona tienes que orar. Amén. Sí, gloria a Dios. ¿Cómo recibir? Vamos a compartir un poquito de cómo recibir esto. ¿Cómo recibir el don de fe? Di conmigo, ¿cómo recibo el don de fe? ¿Cómo recibo el don de fe? Muy bien, gloria a Dios. El don de fe es recibido por la operación de los dones de revelación, los que ya vimos, ¿verdad? El discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, lenguas, ¿verdad? Interpretación de lenguas, las visiones, los sueños. Ahí es donde he recibido el don de fe. ¿Para qué? Para que tú te muevas a actuar, ¿sí? Cada vez que tú recibes algo de Dios, Dios te da la suficiente fe, la suficiente capacidad para que vayas y lo hagas. A veces estás entre voy, no voy, si voy, no voy, si le digo a mi hermano, no le digo a mi hermano, se vaya a enojar, no se vaya a enojar. Y entonces es una lucha espiritual que va a ser fortalecida por la comunión que tengas a través de la Biblia, a través de la oración y a través del ayuno. Amén. Así vas a recibir el don de fe. En la operación de los dones de revelación, a través de todos los dones de poder del Señor, que son 9, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 9 dones? Vamos a repasarlos, ¿verdad? Discernimiento de espíritus, ¿verdad? Interpretación de lenguas, profecía. ¿Cuál es el otro? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, el hacer milagros y las sanidades. Entonces la fe es muy importante que sea dada a través de los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el don de fe viene, amada iglesia, el creyente no se esfuerza por creer. O sea, tú tienes una fe sobrenatural. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo se da esto? Cuando tú te conviertes a Cristo, tienes una fe sobrenatural. Tú te estás enamorado del Señor y aunque tengas dificultades, tú tienes fe. A ese tipo de fe se refiere. Una fe sobrenatural que te impulsa, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo es mantenernos en ese amor de Cristo. Tenemos que mantenernos siempre enamorados del Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa el enamoramiento? Por ejemplo, los que son casadas, cuando se enamoraron de su esposo, ¿qué hacían? Pues lo llamaban diario, ¿verdad? Sus mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Su pastelito, su regalito, un perfume, ¿verdad? Entonces después cuando ya eres casado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Dónde quedaron esos detalles? Pues así es con nuestra comunión con Dios, con Cristo. Dios nos permite sentirnos enamorados, nos permite conocer incluso la plenitud del Señor. Incluso algunos somos llevados desde que somos nuevos en el Evangelio a orar por las personas y nos aventamos a orar por las personas. Entonces, después de ese tiempo, el Señor nos pide que avancemos, que sigamos creciendo espiritualmente, y entonces es ahí donde vienen las pruebas. ¿Pero para qué son las pruebas? Para purificar nuestra fe, que dice la Biblia que es más preciosa que el oro. El oro necesita refinarse, ¿verdad? Por el fuego. Así de igual manera nuestra fe, que es preciosa, necesita ser purificada mediante las pruebas, ¿verdad? Circunstancias adversas que tenemos que pasar para que nuestra fe aumente. Pero Dios es el que aumenta nuestra fe y la necesitamos para operar en los 9 dones de poder del Espíritu Santo. Amén.
Gloria al Señor, muy bien. El Señor sabe todo, el Señor sabe todo lo que está a punto de ocurrir y actúa con valor sobre la revelación y sabiduría. El resultado del don de fe es hacer milagros y los dones de sanidad. Esa es la parte tangible, la parte que se puede ver. Vamos a ver algunos ejemplos en el ministerio de Jesús. Jesús dijo que él solamente hacía lo que veía hacer al Padre. Esto quiere decir que antes de que él hiciera un milagro, el Padre se lo revelaba. ¿Y dónde se lo revelaba? A través de la oración. Va a haber cosas que tú vas a decir, no, es que esto yo ya lo sabía. Eso fue porque fue revelado a tu espíritu cuando tú estabas en oración. Amén. Cuando él vio al hombre muerto que estaba siendo sacado, él debió haber visto al Padre hablándole a ese hombre y el hombre regresando a la vida. Así de fuerte era su comunión del Señor Jesús con el Padre. Vamos a verlo. Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15. Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15. Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15. Vamos a esperar que lo tengan un poquito más. Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 15. ¿Ya lo tenemos, hermano Miguel? Muy bien, dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos el ejemplo, cómo operaba el Señor Jesús en los dones, ¿verdad? Eso le fue revelado por el Padre. Por eso es muy importante la oración, el ayuno y la lectura de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les puedo platicar? Un ejemplo práctico. Bueno, hemos estado viendo muchas cosas, ya no me puedo regresar, pero hemos visto que una de las formas en que Jesús nos utiliza para hacer milagros varía, ¿verdad? Nosotros siempre debemos de orar por las personas, y si está en la voluntad de Dios hacer el milagro, va a suceder, ¿verdad? Todo tiene un tiempo, entonces tú tienes tu tiempo. Veíamos el ejemplo del vino, ¿no? Del milagro del vino, ¿lo recuerdas? ¿Sí lo recuerdas, Lupita? ¿Sí? ¿Qué decía Lupita? ¿No? Decía que la mamá de Jesús le dijo, ayúdalos porque el vino se les ha acabado en las bodas de Caná, ¿verdad? Entonces le dijo Jesús a su mamá, ¿qué tienes contra mi mujer? O sea, casi le dijo, pues nosotros venimos de invitados, ¿verdad? Pero la mamá de Jesús lo conocía y sabía el corazón humano que tenía, generoso. Entonces dice la escritura que convirtió el agua en vino, pero que antes de convertirlo le había dicho a su mamá, mi hora no ha llegado, pero sin embargo por amor a su madre hizo el milagro. Entonces así cada uno de nosotros tenemos una hora para hacer esos milagros. Pueden ocurrir instantáneamente, aunque tengas poco de convertirte, pero de una manera integral o de una manera continua van a suceder cuando Dios tenga el tiempo determinado para ti. Sin embargo, tu trabajo es hacerlo, orar. Amén. Como pastor, bueno, otro ejemplo, otro comparto, otra parte. ¿Qué haríamos, iglesia, si el día de mañana Dios me permitiera a mí, como pastor, hacer milagros? ¿Estaríamos preparados nosotros para recibir a la gente que va a acercarse a Jesús? ¿Los tenemos preparados para discipularlos, para consolidarlos? Levanten la mano, ¿quién sí?
Entonces, Dios es bueno y Dios también nos protege, ¿verdad? Porque necesitamos levantar servidores, discípulos que disipulen, que consoliden, ¿verdad? Jesús tenía sus 12 discípulos. Entonces, otra razón es esa, que todo tiene un tiempo. Amén. Mi hermana Yasmín se acaba de integrar y así vamos poco a poco, ¿verdad, hermano? Así es. Esa es otra razón, ¿verdad? Y bueno, para no hacerla larga, les comparto otro testimonio. Una vez falleció un joven, la hermana Emma sabe quién, y fuimos, me acompañó la hermana Emma, me acompañó mi esposa, me acompañaron otras hermanas, y así, desde lejos, empecé a declarar que se levantara el cuerpo. No se levantó, hermanos, esa es la verdad, pero yo oré, y oré con fe, me atreví. Entonces, después de un tiempo, me dieron una palabra profética. Hoy ya saben que es una palabra profética. ¿Qué es una palabra profética? Es un don del Espíritu Santo, un don vocal, ¿sí? Toda que me dieron una palabra profética y me dijeron que Dios había visto mi corazón. Di conmigo, Dios ve mi corazón. Y entonces me dio la palabra profética de que yo lo iba a llegar a hacer a su tiempo. Amén. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. He visto milagros hechos por Dios y los he visto, pero para nosotros como hijos de Dios empiezan a ser naturales. Cuando se liberan las personas, yo he visto, de lo más fuerte que he visto es cómo crece un pie. Estaban chuecos y se endereza, y sucede así espontáneamente. Algunas sanidades también el Señor me ha permitido ver, cosas sobrenaturales, pero no, dice la Escritura que no debemos de alegrarnos porque Él vio caer a Satanás desde el cielo, que nos debemos de alegrar porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Bueno, después de este ejemplo, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41. ¿Ya lo tenemos, hermano Miguel? Sofi, ¿ya lo tienen? Acá, Carlos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Marcos 4, versículo 37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se estaba empezando a inundar. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Dirían aquí en el pueblo, escampó, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados, asustados? ¿Cómo no tienes fe? ¿Verdad? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios, hermana Lupita, ánimo, ¿verdad? Entonces también en la semana Dios me dio una palabra, Lupita, en el cual me recordaba el Señor también para lo que debemos de estar preparados al hacer los milagros. Al Señor Jesús lo querían hacer rey por la fuerza, porque la gente del antiguo Israel pensaban que Él era el Mesías, pero que iba a ser como otros escogidos de Dios, que tomaban las armas, como el rey David. ¿Cuántos saben que el rey David tomó las armas y entonces fue rey? Hubo guerra con otros pueblos y conquistó un territorio. Así pensaban que era Jesús, pero Jesús no vino a conquistar por las armas, Jesús vino a conquistar espiritualmente, ¿verdad? Él pagó por los pecados de la humanidad, ¿verdad, hermano Miguel? Entonces, ellos lo querían hacer rey. Como veían que hacía muchos milagros, dijeron, no, este es el bueno, no, este lo vamos a sentar ahí en esa silla y lo vamos a cargar y va a ser nuestro rey. Y que se levante el ejército y vamos a ir contra los romanos.
Eso era lo que querían, eso era lo que creían, incluso los fariseos, ¿sí? Entonces el Señor Jesús no quiso, huyó de ellos, huyó y se fue a orar. Entonces esa es otra razón por la que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Porque imagínense que te dieran $1,000,000 de pesos, dije, no, nosotros queremos que hagas un tipo levantamiento armado, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas, hay muchos intereses. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos preparados para todo eso? ¿Verdad? O incluso alguno, por ejemplo Miguel, que empezara a hacer milagros y entonces él empezar a ser famoso, y yo su pastor, ¿no? Entonces yo veo que ya es famoso y ya lo entrevistan y ya de repente Miguel se desaparece. ¿Y dónde está mi hijo? No, pues ya anda por allá gobernando en un pueblo porque ya está haciendo hartos milagros, la gente le trae oro, le trae joyas. ¿Y su salvación de mi hijo? ¿Dónde quedó mi hijo? ¿Y la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces hay que tener cuidado con el poder de Dios, porque nos podemos perder. Amén. Muy bien, vamos a cerrar. Por más difícil que se vea la condición, Dios obrará sobrenaturalmente en nuestro espíritu la fe para imponer nuestras manos sobre los enfermos y hablar sobre un milagro creativo. Entonces tenemos que desarrollar el valor para poder imponer las manos, y el Señor obrará con un milagro creativo. Los milagros son de Dios, no son de nosotros, ¿sí? Tenemos que cultivar el hábito de darle gloria a Dios por todo, ¿sí? Cuando el don de la palabra de sabiduría opera, veremos a Dios haciendo un milagro y el don de fe surgirá en nuestros espíritus. Esto es de adentro hacia afuera, en tu espíritu. Tienes que abrir tu espíritu para ser sensible a Dios. Entonces podemos movernos en el don de hacer milagros. Necesitas la fe de Dios para hacer los milagros. Entonces, algunos ya traemos algunos dones, pero necesitamos complementarnos. Dile al que está a tu lado, debo de ser integral en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo aquí llevo 5 años ya desde que empecé, voy para 6, y todavía busco más poder, ¿no? Para poder ser efectivo en la obra de Dios, pero también Dios sabe cuándo es mi tiempo, y así cada uno de nosotros. Pero todos debemos de trabajar juntos, no es una competencia. No, por ejemplo, Eusebio, que tiene la interpretación de lenguas, es una bendición muy grande, hijo, que Dios te ha dado, pero no por eso yo voy a competir con él. No, pues es que Eusebio es más grande que yo. No, somos iguales, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y nos ha dado diversos dones, todos para edificación, para ayudar a las personas. Amén. Ok, ahí está. Entonces, el hacer milagros es una intervención sobrenatural de Dios en el curso ordinario de la naturaleza. Es algo que va totalmente en contra de lo natural, ¿verdad? El que te crezca un pie, pues ¿dónde se ha visto? ¿Verdad? Es la demostración sobrenatural del poder de Dios, por medio de la cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas y controladas. Va en contra de la naturaleza, Oscar. Es tan fácil hacer un milagro como el de dar un mensaje en lenguas. ¡Ay, qué bonito! A ver, déjame ver qué dice. Dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Salmos 119, 162. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, cuando tú eres usado sobrenaturalmente por Dios, es fácil hacer los milagros, al igual que dar un mensaje en lenguas, porque el Señor ya te usa de manera continua, ¿verdad? Sí tiene algo de sobrenatural, definitivamente. Cada que Dios expresa un don a través de nosotros, tiene algo de sobrenatural, pero también tiene comprensión humana, porque somos humanos. Entonces ya después lo ves algo normal, como cuando aprendes a caminar. Amén.
Hasta ahí. Muy bien. Frecuentemente recibimos una palabra de conocimiento y después una palabra de sabiduría. Vienen en conjunto, que revela lo que Dios quiere que hagamos con ese conocimiento. Cuando recibimos la palabra de sabiduría, nos vemos haciendo un milagro. O sea, viene como una visión. De repente el don de fe es soltado y desarrollamos con audacia lo que acabamos de ver en el Espíritu. ¿Sí? Son todos operando ya de manera sobrenatural. Ok. Es por esta razón que se llama el hacer milagros, porque son milagros creativos, son milagros que se van construyendo y la fe es muy importante. Los milagros siempre confirman la palabra de Dios y tienen que dar gloria a Jesús, ¿verdad? No así la brujería, que no dan gloria a Dios, ¿verdad? En la vida de Jesús vamos a ver un ejemplo y yo creo que con esto terminamos y en la tarde vamos a ver la continuación. Mateo capítulo 15 versículo 33 al 38. ¿Ya se cansaron? ¿No? Entonces seguimos. ¿Ya te cansaste, mi amor? Mateo capítulo 15 versículo 33 al 38. Mateo 15 versículo 33 al 38. Vamos a esperar a los demás. Mateo 15 versículo 33 al 38. ¿Ya lo tienes, Lupita? Dice así la palabra de Dios. Mateo 15 versículo 33 al 38. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienes? Y ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vemos un milagro creativo de Jesús y vemos cómo se construyó. Ahí lo dice: les voy a dar una palabra que el Señor me dio, de gracia me ha dado y de gracia la doy para ustedes. Imagínense ustedes tomando los panes con fe. Dile al que está a tu lado: con fe. Imagínense ustedes dando gracias a Dios. A ver, digan: gracias, Señor, por la provisión que me das. Con fe. Imagínense partirlos y darlos. ¿Dónde está el milagro creativo? En la fe y en el agradecimiento, en el bendecir los alimentos. Cuando nosotros bendecimos los alimentos, sucede un milagro de multiplicación. ¿Te ha faltado algún día comida en tu casa? A veces hasta sobreabunda. Entonces vemos que es dimensional, ¿verdad? O a veces no tienes y alguien viene y te ayuda, como Elías, que fue alimentado por los cuervos, pero es fe. Y así va trabajando nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere que nuestra fe sea activa, sea práctica, no que nos quedemos nada más así, ¿verdad? Como religiosos. Es que creo, sí creo, pero no, Dios quiere que lo vivas como Él lo vivió, en comunión con Dios. Amén. Ok. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a... ¿Quieren más o ya me voy? ¿Cuál es el versículo? Van a decir los versículos los niños. A ver, vamos a escuchar a nuestros niños. Y después voy a orar por ustedes. Amén. A ver, vamos a escuchar a nuestros niños. Amén, amén. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro.
Salmos 119, 162. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Salmos 119, 162. Amén, gloria a Dios. Un aplauso para nuestros niños. ¿Tú quieres hablar? A ver. Dice el de 8 tiene pesado, no contra y 7 quiera va el pesado contra y pequeño el pesado. Y el 7, amén. Amén Dios. Amén, damos gloria a Dios por la vida de nuestros pequeñitos. Muy bien, entonces, ¿ya nos cansamos? ¿O quieren escuchar un poquito más? Bueno, vamos a terminar con esta parte y lo demás lo vamos a ver en la tarde. Vamos a ver en el evangelismo de milagros. Existen muchas razones, amada iglesia, para hacer milagros. Vamos a ver cuáles son los objetivos, porque nuestro objetivo de hacer milagros, hermano Miguel, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Queremos hacer un milagro para tener mucho dinero? No, ¿verdad? ¿Para tener el carro último modelo? No, ¿verdad? ¿Queremos hacer un milagro, verdad, para tener cosas que no tenemos? No. Entonces, nuestra forma de pensar es muy diferente a la forma como piensa Dios. Amén. Muchas veces choca nuestra forma de pensar con la voluntad de Dios. Por eso es que en la oración, yo que estoy aquí al frente, digo, caray, primero yo, porque esa es nuestra naturaleza hacia cometer errores, pero entonces Dios viene y nos pone un freno. No es agradable a veces orar así, ¿verdad? Pero es necesario. Gloria a Dios, muy bien. ¿Cuáles son esas razones? Número 1, liberación de peligro. Muchas veces va a haber milagros cuando tu vida atraviesa un peligro. Por ejemplo, cuando te hacen brujería, corre peligro tu vida, ¿verdad? Entonces Dios viene con un milagro y te libera. Amén. Cuando tu vida corre peligro, es necesario un milagro de Dios en tu vida. Cuando estás atado al alcoholismo, cuando estás atado a las drogas, es necesario que Dios te libere, porque de seguir así puedes morir. Amén. ¿Cuántos creen que Dios libera? ¿Lo creen? Gloria a Dios. Pues así es, Dios libera, Dios rompe las cadenas. Entonces, cuando tu vida corre un peligro y necesitas un milagro de liberación. También otro es cuando necesitas protección. A veces a lo mejor manejas una moto y entonces de repente te confías y entonces viene una curva y pasa en 5 segundos. Entonces necesitas la intervención de los ángeles, ¿verdad? Por voluntad de Dios, para que no te pase nada. Yo una vez iba saliendo de terracería y entonces me distraje, fueron 5 segundos y yo no alcancé a notar que venía un carro, pero durísimo. Si yo hubiera adelantado, Dios hubiera permitido que adelantar esos 5 segundos, me hubiera embestido de frente y no estuviera yo aquí. Entonces los milagros también son para protección, ¿verdad? Dios te cuida. Ahí está otra razón. Amén, aleluya. Y también otra razón es proporcionando a aquellos en necesidad. Aquellos en necesidad. Dios prueba tu fe. Dice, me viene al espíritu una necesidad, ¿no?, de una mujer que clama por provisión económica. Entonces Dios oye tu oración y puede manifestarse en un milagro de provisión. Di conmigo, milagro de provisión. Dios es tu proveedor y Dios puede obrar un milagro para proveerte de lo que necesitas de manera sobrenatural. Pero nosotros en nuestra mente humana pensamos que no, pues yo quiero un milagro, pero quiero ver la paca. Déjame decirte que Dios utiliza diferentes formas para tu provisión. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra mente por la mente de Cristo, la palabra. Tenemos que pensar como hijos de Dios, ¿sí? Pedirle a Dios que transforme nuestro entendimiento. Amén. Entonces, si se dan cuenta, los milagros difieren mucho de aquello que prometen a las personas los brujos y los hechiceros.
Ya voy a terminar. Amén. No se me distraigan. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque si tú acudes a un lugar de esos, te van a ofrecer caprichos, ¿verdad? Cosas que son egoístas para las personas. Pero déjame decirte que detrás de eso hay un engaño. Está el diablo detrás de eso, y él nada te lo va a dar de a gratis. Eso te cuesta tu alma, que te vayas al infierno. Amén. Entonces, ya voy a cerrar. Otra razón por las cuales Dios hace milagros, llevando a cabo un juicio. Wow. Estábamos hablando de la justicia, ¿no? Al principio en la oración. Dios todo lo ve, ¿verdad? Entonces Dios tarda a veces, Dios tarda, pero nunca olvida. Entonces digamos que tú llevas haciendo injusticia, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? El rico y el Lázaro. Ese es un ejemplo del juicio de Dios que llega. Pasaron muchos años, pasó una vida. Lázaro tuvo sufrimientos, tuvo lepra, y el rico tuvo comodidades, tuvo lujos, tuvo, no sé, su esposa. Fue importante en el gobierno. ¿Qué estás persiguiendo? Pero al final llegó el juicio, y entonces le decía a Abraham desde el cielo, le decía al rico que estaba en el infierno, le decía: Lázaro tuvo padecimientos en la tierra, tú tuviste todo, dice. Ahora Lázaro es consolado aquí. Entonces los juicios de Dios llegan. Puede tardar o puede ser antes. Si tú estás pasando por una injusticia, déjalo en manos de Dios, y Dios va a traer su juicio a su tiempo. Amén. Entonces, otro milagro que puede hacer Dios es traer juicio, llevando a cabo un juicio, una injusticia. Amén. Otro, confirmando el llamado de una persona. ¿Verdad? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Eusebio, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Carlos, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Miguel, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron: ay no, Señor, no, más tardecito porque todavía hace calor. No, dice que dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Entonces, también un milagro puede suceder confirmando tu llamado. ¿Qué puede ser? Es un ejemplo, ¿verdad? Dios es sobrenatural. Puede ser que hayas esperado algo, una enfermedad, un cáncer, un SIDA, que drogas, alcoholismo, tu matrimonio, y entonces tú haces una oración de fe. Señor, y ahí viene, como Ana, si tú me concedes el privilegio de ser madre, yo voy a consagrar a mi hijo a ti. ¡Pum! Se activa la fe, y entonces Dios escucha y Dios concede. Pero Dios quiere compromiso, no egoísmo, compromiso, un corazón sincero, un corazón de carne, un corazón humilde, un corazón que se preocupe por las personas, que ame a las personas. Y entonces ahí el don de fe es activado, hay un compromiso, y entonces Dios desata la bendición desde los cielos. Y cuando Dios desata la bendición desde los cielos, no hay poder que la pueda detener sobre tu vida. Enamorarse de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así opera Dios. Mande. Ya voy a terminar, ya un poquito, ya voy a terminar. Entonces, confirmando el llamado de una persona, Dios puede confirmar tu llamado de esa manera al hacer un milagro. Entonces es tan fuerte el milagro que tú dices: no, sabes que esto para mí es basura, como dice Pablo. Yo me caso contigo, yo me comprometo contigo. El nivel que quiere Dios de nosotros es de matrimonio, no solamente es de noviazgo. Matrimonio, compromiso. Y entonces cuando nosotros nos comprometemos a ese nivel de matrimonio, entonces la gloria de Dios viene sobre ti. ¿Por qué?
porque no es correcto que el esposo, ¿quién es el esposo? Jesús. ¿Y quién es la esposa? Di yo. Entonces, cuando viene ese nivel de compromiso, el mismo poder que tiene el esposo, lo tiene la esposa. Matrimonio, ¿quieres casarte con el Señor hoy? Muy bien. Y última parte, confirmando la palabra que ha sido predicada, un milagro. Ejemplo, hoy estamos de testimonio, de ejemplo. Yo leo algo, yo por ejemplo, en mi incredulidad, yo decía, dice esto del trabajo, dice que yo debo de tratar a los que estén bajo mis órdenes con amor y con generosidad. Y entonces yo puse a prueba a Dios, pequé, porque a Dios no se le debe de poner a prueba, ¿verdad? Entonces yo empecé a aplicar los principios bíblicos a mi vida y me fui de espaldas. Todos los principios bíblicos, la palabra de Dios se cumple de manera sobrenatural y ahí es otro milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, amada iglesia, cerrando, cuando operamos en lo sobrenatural, regularmente los perdidos de este mundo lo notarán y querrán una relación con nuestro Dios poderoso, amoroso y hacedor de milagros. Amén. En la tarde vamos a estar hablando del don de sanidad. No se lo pierdan, vengan. Vamos a estar hablando escudriñando del don de sanidad. Amén. Entonces, todos aquellos que quieran esa oración, que quieran hacer esa oración de compromiso con el Señor de matrimonio, pasen al frente. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cierren sus ojos todos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, tu palabra ha sido predicada. Señor, te damos gracias por enseñarnos los dones de poder hacer en nuestra vida. Señor, hoy estamos frente a ti, Señor, como hombres y mujeres comprometidas. Señor, hoy nos enseña, Señor, sobre los milagros de poder, sobre los milagros de hacer a través de los 9 dones y también del don de fe. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe a ese nivel de poder hacer los milagros creativos y de hacer las sanidades. En el nombre de Jesús, ahí va. Cierra tus ojos y si esta palabra es para ti, no tengas miedo, porque el Señor te ayuda en tu debilidad. Y Señor, hoy te pido perdón por no casarme contigo. Hoy sé, Señor, que tú quieres un compromiso de amor conmigo, que yo sea tu esposa. Y yo sé que cuando yo sea tu esposa, tu poder vendrá sobre mí, tal y como lo hizo Jesús. En el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti y me comprometo contigo. Ahí en tu mente díselo, si no, díselo en tu mente, ahí el Señor te conoce. Yo me comprometo contigo a nivel de matrimonio, un pacto de matrimonio, ser uno contigo. Y te pido, Señor, que me ayudes. Y en este momento, como un acto profético, yo pongo ese anillo de compromiso sobre mi vida. Ahí, en tu mente, ve cómo te pones el anillo del esposo con la esposa. Y en esta hora, por la autoridad que Dios me ha dado, yo bendigo ese pacto matrimonial espiritual con el Señor Jesús. Ahí está el don de lenguas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Agradécele, dile gracias. Gracias, Señor, porque hecho está. Hecho está, Señor. Dame la sabiduría, dame el dunamis, dame el poder, dame la fortaleza, porque yo sé que tú lo lograrás en mí. En el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor, y queda hecho en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén, muy bien. Gloria a Dios por todos aquellos que
que lo hicieron, ya sean los que pasaron aquí al frente, los que estaban en su lugar. Dios escucha tu oración. Amén, hermana Yasmín. Entonces, estamos despedidos, amados hermanos. En la tarde no se pierdan el siguiente tema. Y dense la paz en el amor de Cristo Jesús. Estamos despedidos. Amén.